Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el corazón de muchos, algo que involucra a una figura muy querida y una noticia que, aunque aún envuelta en ciertos matices, ha generado una ola de preocupación a nivel mundial. Hablaremos sobre un mensaje de Demet Özdemir, un mensaje que ha sido interpretado como una despedida, pero ¿una despedida a quién o a qué? Esa es la gran pregunta que intentaremos desentrañar juntos. Antes de adentrarnos en esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí exploramos las noticias más relevantes del mundo del espectáculo, analizamos tendencias y compartimos historias que nos tocan de cerca. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad y nos anima a seguir investigando y compartiendo con ustedes. Así que no se olviden de darle a ese botón rojo y a la campanita para no perderse nada. Ahora, vayamos al grano. La reconocida actriz turca Demet Özdemir, quien ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional con su talento y carisma, ha compartido recientemente un mensaje que ha encendido las alarmas y ha desatado un sinfín de especulaciones. Las redes sociales se han inundado de comentarios y teorías sobre el significado detrás de sus palabras. El mensaje en sí, aunque breve, está cargado de emoción y una aparente melancolía. Se habla de un adiós, pero ¿a quién o a qué va dirigido este adiós? Las interpretaciones son variadas, y eso es lo fascinante de este tipo de situaciones. Por un lado, algunos fans más cercanos a su vida personal sugieren que podría tratarse de una despedida a un capítulo de su vida, quizás a una relación que ha terminado, o incluso a un proyecto que ha llegado a su fin, y que ha marcado su camino de una manera significativa. La forma en que lo ha expresado con frases que aluden a cerrar ciclos y a la aceptación de los cambios, apuntaría en esa dirección. Es natural que las figuras públicas, a pesar de su fama, también atraviesen momentos de introspección y transición en sus vidas. Por otro lado, y quizás la interpretación que ha capturado la atención global, es que este mensaje podría tener un alcance mucho mayor. Algunos teorizan que podría ser una reflexión sobre la situación actual del mundo, sobre la complejidad de las relaciones humanas en la era digital, o incluso sobre la fugacidad de la fama y la importancia de mantener los pies en la tierra. Demet Özdemir, siendo una persona con una gran plataforma, tiene la capacidad de influir y de generar conversación sobre temas importantes, y quizás este mensaje es su manera de invitar a una reflexión colectiva. Analicemos más a fondo las posibles implicaciones de este adiós mundial del que se habla. Si pensamos en el alcance de Demet Özdemir, ella no es solo una actriz, es un icono. Millones de personas siguen sus pasos, se inspiran en ella y esperan sus próximos movimientos. Por lo tanto, cualquier declaración de este tipo, por personal que parezca, tiene el potencial de ser interpretada de múltiples maneras y de resonar en diferentes esferas. Cuando hablamos de preocupación mundial, no es una exageración. En el contexto actual, donde las noticias viajan a la velocidad de la luz, y los conflictos y las incertidumbres parecen estar a la orden del día, un mensaje que insinúa una despedida puede ser tomado como un reflejo de un sentir más generalizado. Podría ser un eco de la fatiga global, de la necesidad de un respiro, o de la búsqueda de un sentido más profundo en un mundo a menudo caótico. Ahora es crucial recordar que en muchas ocasiones, los mensajes compartidos en redes sociales pueden ser sacados de contexto o malinterpretados. Los fans, con la mejor intención, tienden a buscar significados ocultos y a proyectar sus propias emociones en las declaraciones de sus ídolos. Sin embargo, también es cierto que las celebridades a menudo utilizan estas plataformas para expresar sus pensamientos más profundos, y sus palabras pueden ser un catalizador para el debate. ¿Podría este mensaje ser una despedida a la inocencia, quizás? En un mundo donde la información fluye sin control y la verdad a menudo se difumina, la pérdida de la inocencia es un tema recurrente en muchas discusiones filosóficas y sociales. Y Demet Özdemir, con su exposición mediática, es testigo directo de cómo la percepción pública puede cambiar y de cómo las expectativas pueden ser abrumadoras. Otra perspectiva interesante sería considerar si este mensaje es una invitación a un cambio de perspectiva. Tal vez el adiós no sea algo físico o tangible, sino a una forma de pensar o de vivir. Un llamado a dejar atrás lo superficial y abrazar lo esencial, a valorar las conexiones humanas genuinas y a encontrar la paz interior en medio del ruido exterior. Es importante también considerar el momento en que se ha dado este mensaje. Hay algo
Una noticia reciente en el mundo del espectáculo o en su vida personal que podría haber desencadenado esta reflexión. A menudo estos mensajes vienen precedidos o seguidos por eventos que les dan un contexto más claro. Sin embargo, en este caso, la información disponible sugiere que el mensaje se ha interpretado más como una reflexión profunda que como una reacción directa a un evento específico. Si intentamos desglosar el posible significado de este adiós, podríamos pensar en varios escenarios. Podría ser un adiós a la negatividad, a las críticas constantes que a menudo reciben las figuras públicas. Un deseo de alejarse de la toxicidad que a veces impera en el entorno digital. También podría ser un adiós a las ilusiones, a las expectativas poco realistas que uno mismo o los demás pueden tener. En cuanto a la preocupación mundial, es interesante reflexionar sobre por qué algo que dice una figura pública puede generar tal eco. Esto habla del poder de la influencia y de la interconexión en la sociedad moderna. Cuando una persona con una voz fuerte expresa algo que resuena, puede ser un espejo de los sentimientos y preocupaciones de muchos. Demet Özdemir, al ser una figura admirada, tiene la capacidad de amplificar estos sentimientos, de hacer que la gente se detenga a pensar. Y si hablamos de un adiós a quién, la respuesta podría ser múltiple. Tal vez es un adiós a una versión de sí misma que ya no le sirve. Un adiós a las ataduras que la limitaban. Un adiós a las opiniones ajenas que ya no le definen. Es un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal, algo que todos, en mayor o menor medida, experimentamos a lo largo de nuestras vidas. El poder de las palabras en las redes sociales es inmenso. Un solo post puede generar un tsunami de reacciones, y en el caso de Demet Özdemir, este mensaje ha demostrado ser precisamente eso. Ha generado debate, ha provocado reflexión y, sin duda, ha dejado a muchos con la intriga de saber qué hay detrás de esas palabras. Para concluir, este mensaje de Demet Özdemir, que ha sido interpretado como un adiós mundial, nos invita a una profunda reflexión. Si bien el significado exacto sigue siendo un misterio, las diversas interpretaciones nos muestran cómo una sola declaración puede resonar en diferentes niveles. Ya sea una despedida a un capítulo personal, una reflexión sobre el estado del mundo, o un llamado a un cambio de perspectiva, las palabras de Demet Özdemir han logrado captar nuestra atención y nos han impulsado a pensar. Ha sido un viaje fascinante explorar las posibles facetas de este mensaje. Hemos hablado sobre cómo las interpretaciones varían desde lo personal hasta lo global, y cómo la influencia de figuras como Demet Özdemir puede amplificar nuestros propios sentimientos y preocupaciones. Hemos considerado la posibilidad de que sea una despedida a la negatividad, a las ilusiones, o incluso a una versión pasada de sí misma. En resumen, hemos desgranado las capas de significado que envuelven este enigmático mensaje. Hemos visto cómo la preocupación se ha extendido a nivel mundial, no necesariamente por una tragedia inminente, sino por la empatía que sentimos hacia las figuras públicas y por cómo sus palabras pueden ser un reflejo de un sentir colectivo. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que les interesan tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el mensaje de Demet Özdemir? ¿A quién o a qué creen que va dirigido este adiós mundial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leerlos y que conversemos al respecto. Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.